Hola amigos, en esta edición vamos a hablar del héroe cruceño, un grande del igualitarismo de América, Andrés Ibáñez, el libertario que luchó contra el poder central por Santa Cruz. En esta edición te contamos su historia. No hay en el mundo como mi tierra. Andrés Ibáñez Justiniano nació en Puerto Pailas, departamento de Santa Cruz, el 3 de febrero de 1843. Fue hijo natural de Francisco Bartolomé Ibáñez Velasco, hacendado de Pailas y Montero Hoyos, político que habría ocupado el cargo de prefecto del departamento en varias ocasiones, y de María del Carmen Justiniano, que era familiar de José Miguel de Velasco, expresidente de Bolivia, que asumió en 4 ocasiones, al igual que la prefectura del departamento de Santa Cruz, y de Antonio Vicente Seoane, uno de los precursores de la Revolución de Santa Cruz del 24 de septiembre. Ibáñez realizó estudios superiores en las ciudades de Cochabamba y Sucre. Se graduó como abogado y doctor en Derecho el 3 de febrero del año 1868. Luego incursionó en la política local y fue secretario de la prefectura durante la gestión de Tristán Roca y fue firmante de la creación de la bandera cruceña con los colores verde y blanco. Fue concejal municipal cruceño el año 1868 y posteriormente fue elegido diputado nacional en 3 ocasiones. Ya en las elecciones congresales de 1871, Ibáñez se enfrentó con grupos de la papaya cruceña, ganando popularidad entre el electorado de clases populares y artesanos, a diferencia de otras ciudades bolivianas. En Santa Cruz estos grupos reunían un gran porcentaje de votantes calificados bajo el régimen de sufragio censitario de la época. A comienzos del año 1875 se desataron diferentes conflictos en el país contra el gobierno de Tomás Frías. El alzamiento en La Paz, comandado por Casimiro Corral, fue seguido en varios departamentos e Ibáñez y el movimiento igualitario lo encabezaron en Santa Cruz. A la cabeza de grupos armados intentó tomar la plaza de Santa Cruz. En 2 ocasiones, en la primera fue derrotado en el Trompillo, en las afueras de la ciudad, replegándose en Cotoca. Tomó Chiquitos en septiembre para luego intentar tomar Santa Cruz por segunda vez. El 23 de noviembre los insurrectos fueron derrotados en la batalla de los Campos de Pororós ante las fuerzas militares del coronel Romero. Luego de la derrota, Ibáñez se retiró y permaneció en la clandestinidad hasta que el gobierno de Frías declaró amnistía para los perseguidos y convocó a elecciones. Para los comicios presidenciales, Ibáñez apoyó al candidato Hilarión Daza durante la campaña y con este apoyo la victoria de Daza en Santa Cruz fue abrumadora. Daza nombró prefecto de Santa Cruz a Demetrio Roca y comandante militar al coronel Romero, ambos enemigos políticos de Andrés Ibáñez. En agosto de 1876, Ibáñez fue capturado y tomado preso por ser considerado un sedicioso y una amenaza para la seguridad interna. Se había determinado su envío a La Paz para ser juzgado por el poder central. Sin embargo, el 1 de octubre de 1876 se produjo un amotinamiento de las tropas de Santa Cruz por falta de pagos. La revuelta terminó con la muerte del comandante Romero y las tropas liberaron a Ibáñez, que se puso a la cabeza de una rebelión popular. Al siguiente día se convocó a unos comicios populares en los que se nombró Ibáñez prefecto de Santa Cruz y se firmó el Acta del Pueblo, que confirmaba sus plenos poderes y el carácter igualitario y federalista del movimiento. El rompimiento total con el gobierno central se dio luego de la declaración de la Federación el 25 de diciembre de 1876 en el Cabildo Público. Los federales igualitarios conforman una Junta de Gobierno Federal, la Junta Superior del Estado Federativo Oriental, conformada por Ibáñez, Urbano Franco y Simón Álvarez. Entre las medidas sociales y económicas adoptadas por el gobierno federal está la abolición de la servidumbre en las haciendas y en la ciudad, con lo cual quedó el peonaje cruceño prácticamente liberado de la esclavitud económica. Además, se instauró el cobro de impuestos a los productores de azúcar. Una medida que con el tiempo menoscabó parte de las bases del igualitarismo fue el cobro de bonos para sostener la causa y el nuevo régimen. La falta de fondos fue un constante problema del gobierno federal y las élites pudientes en muchos casos abandonaron Santa Cruz temporalmente como medida de rechazo. Las clases populares y artesanos se vieron seriamente afectados económicamente por esta inestabilidad y falta de oferta de trabajo. Uno de los principios del igualitarismo fue la llamada igualdad en la propiedad, que denunciaba el desequilibrio entre los privilegios y las grandes propiedades agrícolas de las élites y el precario acceso a tierras para las masas populares. En la práctica, aunque esta posición no significaba poner fin a la propiedad privada,
se practicaron cobros, exacciones y decomisos a muchos propietarios, comenzando por dejar a los terratenientes solo el dominio del suelo que cultivaban. Muchos de estos excesos fueron atribuidos a la gestión del paraguayo Manuel María Fabio, a quien se encargó el control de la ciudad durante la ausencia de Ibáñez en enero de 1877, cuando éste se dirigió a los valles cruceños a buscar apoyo político. Ibáñez fue capturado en la madrugada del 1 de mayo junto a un reducido grupo de correligionarios. Ibáñez fue sometido a un juicio sumario de guerra en el cual fue sentenciado a muerte. Solicitó una confesión que le fue negada y antes de la ejecución escribió una breve carta a su esposa. Andrés Ibáñez fue fusilado el mismo 1 de mayo de 1877 junto al resto de sus compañeros. Los cuerpos de los insurrectos fueron sepultados en una fosa común allí mismo y donde permanecieron hasta su traslado en 1972 a Santa Cruz de la Sierra por iniciativa de su descendiente Carlos Valverde Barberí. Esto decía la célebre como desgarradora carta a su esposa. San Diego, 1 de mayo de 1877, a la señora Angélica Roca. Hoy me ha leído y notificado mi sentencia de muerte, así que esta la recibirás después de ella. Los últimos latidos del corazón que va a dejar esta vida no se consagran sino al ser huérfano que uno deja. Ayer escapé de la muerte, pero esto no había sido sino un aplazamiento. Escucha y lee mi último adiós. Resignación, sé feliz en nuestra común desgracia. Te encargo vivas al lado de mi familia, que ella por el cariño que me ha tenido te sustentará. Consuela a mi hija Leucadita y los otros. No puedo escribirte más largo. Desfallece tu Andrés. Adiós. Muero. No hay en el mundo como mi tierra. Está considerado uno de los primeros grandes caudillos sociales y obreros de la historia de Bolivia y por ende de la región oriental. Esta fue su historia del doctor Andrés Ibáñez Justiniano. Ya nos vemos en la siguiente historia aquí en nuestra página Mi Tierra. Me contaba mi abuelo don Guillermo, me narraba historias de mi pueblo, de donde la viudita